Bienvenidos y síguenos en la página Escatología Pentecostal Wesleyana en Ayahualulco, Guerrero. Muy bien, en este video no tendré misericordia y seré duro con mi crítica. Pero primero, bienvenidos a este video, bendiciones a todos. Ojalá Carlos Acutis no me mande a castigar con maldiciones por ser tan duro, ya que el santo patrono de la internet, el ciberapóstol, el beato moderno, tengo entendido que no enfatizaba mucho con los criticones. Pero ni modo, aquí seré duro pero con una crítica justa. Como vimos en el anterior video, los católicos fanáticos dependen en gran medida de una carta apócrifa atribuida a Ambrosio Kutfeld para defender su tan diabólica leyenda en la cual, afirman ellos, que Martín Lutero se suicidó. Vemos que el primer católico fanático en traer esta leyenda de bajo mundo en formato de una carta fue Heinrich Sedulius en el siglo XVII. Pero no fue Heinrich Sedulius el creador, padre, autor, de toda esta campaña anti-evangélica. De hecho, fue precedido por otro católico, llamado Tomás Focio, quien en 1591, publicó un libro llamado De Signis Ecclesiae Dei, y fue ahí, donde por primera vez, después de 45 años de la muerte de Martín Lutero, a alguien se le ocurrió la brillante idea de inventarse el cuento que Martín Lutero se había suicidado. Y ese alguien fue Tomás Focio, pero Tomás Focio lo hizo de una forma muy lamentable, pues él en su libro no menciona ninguna carta o documento de testigos de la muerte de Martín Lutero para sostener que el reformador se había suicidado. No, claro que no. Al menos Heinrich Sedulius se las arregló para poner una carta apócrifa en su narración. Pero Tomás Focio ni eso hizo. El viejo ese simplemente, como tal chismoso, dijo algo que le dijo una persona sin decir quién fue esa persona. Supuestamente Tomás Focio dice que esa persona era sirviente de Lutero, pero no dice quién, dónde, cuándo. Simplemente afirma algo sin comprometer a la persona que se lo dijo. Siempre la vieja confiable, un pajarito chismoso, le dijo a Tomás Focio que Martín Lutero se había suicidado, y es más, ni siquiera sabemos si alguien se lo dijo a Tomás Focio o simplemente él, que ya por sí mismo es un chismoso, se haya inventado el cuento. Al fin, el teólogo alemán Armin Kohn le dice: en 1591 el monje oratoriano Tomás Focio inició la leyenda del suicidio de Lutero, que los católicos utilizaron una y otra vez en los siglos siguientes. Pero Heinrich Sedulius subió más de niveles, pues este solo mejoró la leyenda, no solo mostrando una carta apócrifa inventada por los papistas fanáticos, sino que encima menciona el nombre de ese sirviente de Martín Lutero, la cual, según Heinrich Sedulius, es una carta de Ambrosio Kutfeld, cuando la carta apócrifa ni siquiera dice quién fue su autor. De hecho, Ambrosio Kutfeld ni siquiera se presenta en la carta, pero al final de cuenta, la carta es de Ambrosio Kutfeld. ¿Y quién lo dice? Pues Heinrich Sedulius. Bueno, vemos todo un historial de puros chismes. Yo creo que ni siquiera los chismosos del siglo XXI son tan creativos. Pero vamos, a pesar de esto, la leyenda del suicidio de Martín Lutero no fue una bomba en el siglo XVII, y ni lo fue en los siglos siguientes. No fue hasta en el siglo XIX, que un católico super archi mega ultra hiper semejante fanático decidió resucitar esta leyenda. Y fue Paul Majunke, un católico precursor y santo patrono de los apologistas del garrote. Fue tan desmedido en su defensa al catolicismo romano, que según la Enciclopedia Católica, fue arrestado y puesto en prisión por un año. Paul Majunke era más dolor de cabeza que de ayuda, pero no se iba a ir de este mundo sin antes dar su último garrotazo, que de hecho, fue el garrotazo que lo hizo mundialmente famoso e históricamente recordado. En 1890 publicó un libro llamado El fin de la vida de Lutero. Paul Majunke se creía la gran gema de la cual todos debían admirarlo, pero ¿qué crees que pasó? Bueno, muchos autores y escritores fanáticos empezaron a copiar sus refritos baratos en otros libros hasta que, en Occidente explotó una oleada de debates donde se debatía de qué forma murió Martín Lutero, y no crean que eran solo protestantes que estaban unidos para refutar al panfleto de Bajo Mundo de Majunke, no, claro que no, eruditos y teólogos católicos como Armand Grisar y Nicolás Paulo se unieron todos a refutar a Majunke, ya que este fanático otra vez estaba con sus majuncadas dejando en vergüenza a la Iglesia Católica otra vez.
Así que Nicolás Paulo no le tuvo piedad, destruyó cada uno de los argumentos al panfleto del garrotero de Majunque, un debate entre católicos, épico, donde al final, todos chocaron sus vasos llenos de cerveza para brindar la victoria. Armand Grisar y Nicolás Paulo salvaron el poco honor que le quedaba a la Iglesia Católica, y los teólogos protestantes del siglo XIX demostraron con fuentes históricas que Martín Lutero murió por causas naturales, y Majunque, santo patrono de los apologistas del garrote, quedó en vergüenza y ahora es recordado por semejante libro que publicó en 1890. Pero al menos el garrotero mayor del siglo XIX llamado Paul Majunque, junto con los otros garroteros que copiaban sus argumentos, al menos, como dice el teólogo alemán William Hermann Theodor en aquellos días. Los católicos hoy en día prefieren mentir de una manera más refinada y culta sobre la muerte de Lutero. Pero los apologistas católicos del siglo XXI, ni siquiera para eso son buenos, son un caso lamentable. Porque ni siquiera para pegar una buena mentira tienen éxito. El padre Luigi Villa publicó un panfleto antiprotestante llamado Martín Lutero, homicida y suicida, donde repite los mismos errores ya refutados de Majunque. Pero sería otro católico igualmente fanático, que tomaría protagonismo en esta lamentable historia. Y nos referimos al padre Javier Olivera Rabasi, quien en el año 2016, publicó en la página Info Católica, un artículo llamado La muerte de Martín Lutero, donde sinceramente les digo que jamás conocí un artículo tan vulgarmente mal plagiado, pues seamos sinceros, este artículo es un plagio barato del panfleto de Luigi Villa. El padre Javier Olivera Rabasi no solo plagió el panfleto de Luigi Villa, sino que encima, lo plagia mal. Rayos, si para escribir un informe alguien es un desastre, imagínate a ese alguien que ni siquiera para plagiar un artículo de Wikipedia tiene éxito, no pues, pobre alma fracasada, ni siquiera para copiar en el examen tiene éxito. Algo similar pasó con el padre Javier Olivera Rabasi, simplemente no supo copiar y robarse los argumentos de Luigi Villa como todo un profesional, sino que, lo hace de una forma tan lamentable que ni siquiera un niño de catequesis lo haría. Pero para que vea que soy una persona honesta, estaría dispuesto a retractarme si por lo menos, algún católico me explique estos errores tan crudos de investigación en el artículo de Rabasi. Está bien equivocarse de vez en cuando, pero equivocarse muchas veces en un solo artículo, por Dios, esta persona realmente estaba fuera de sus casillas o había intenciones de por medio. Por ejemplo, aquí Rabasi dice que un estudioso alemán contemporáneo, Dietrich M., ofrece una versión muy diferente en una revisión de los hechos. En su Martin Luther, seine Jugendum des Studiens 1483-1505. Eine Dokumentarische das Tegen Martin Lutero. La juventud y los años de estudio desde 1483 al 1505. Bonn 1983 señala que Lutero se suicidó, pero no es el único en señalarlo. Me di la libertad de revisar ese libro que menciona Rabasi, y no pude encontrar en ninguna parte donde diga que Martín Lutero se suicidó. De hecho, Rabasi ni siquiera dio el número de página, pero como ya sabemos todos, Rabasi solo está mal repitiendo los argumentos del panfleto de Luigi Villa, así que, revisemos el panfleto de Luigi Villa y veamos con qué objetivo Luigi Villa citó a Dietrich M. Y vemos que Dietrich M. es citado para probar otra leyenda de Lutero, donde muchos papistas fanáticos dicen que Lutero entró al monasterio en 1505 por haber cometido un homicidio, la cual hasta la misma enciclopedia católica rechaza semejante mito. Bueno, al fin, aquí vemos que Dietrich M. es citado, no para defender la leyenda del suicidio de Lutero, sino para defender la otra leyenda de un supuesto homicidio atribuido a Lutero y que por eso se hizo monje. Es decir, el pobre Javier Olivera Rabasi, que para ese entonces no estaba Carlos Acutis canonizado para guiarlo, confundió una cita o argumento atribuyéndole dicha cita a Dietrich M., y por Dios, lo hizo en sus narices. En serio, yo creo que ni siquiera un niño de 12 años haría semejante error tan abismal de compresión de lectura. Javier Olivera Rabasi superó al Chavo del 8, ¿acaso no pudo ver que Dietrich M. era citado para defender el homicidio, entre comillas, de Martín Lutero y no su suicidio? En serio, les digo, querido hermano, pero ni para mentir sirven estos fanáticos papistas, y peor para plagiar argumentos, en eso son peores.
Al menos Paul Majunque mentía, pero lo hacía con estilo y de forma refinada. Pero aquí, ni eso, este artículo sin dudas se merece la super F del profesor Crocker. Claro, pero comete otro error. Aquí Luigi Villa está supuestamente citando a un doctor de Coster, dice. El doctor de Coster, llamado de inmediato, fue quien constató que la boca de Lutero estaba torcida, que la parte derecha de su rostro estaba negra y que el cuello estaba rojo y deforme, como si hubiese sido justamente estrangulado. Y cita después al erudito Jacques Maritain, no para decir que Jacques Maritain en su obra llamada Tres Reformadores, haya dicho que un supuesto doctor de Coster señaló que la boca de Lutero estaba torcida, que la parte derecha de su rostro estaba negra y que el cuello estaba rojo y deforme, como si hubiese sido justamente estrangulado. Sino para dar referencia al dibujo del rostro del difunto Lutero del pintor del siglo XVI, llamado Lucas Fortnagel. El dibujo es este. No sé a dónde Luigi Villa pudo ver aquí una señal o prueba que Martín Lutero se había suicidado. Este dibujo claramente no muestra nada de lo que quiere dar a entender Luigi Villa, que dice. Este diagnóstico se pudo verificar en una incisión que Luca Fortnagel hizo enseguida al día siguiente de la muerte de Lutero, y que fue publicada por Jacques Maritain en su obra Tres Reformadores, en la página 49 de la edición francesa. Sea sincero, usted puede ver aquí el dibujo de la cara de alguien que se suicidó. Para mí, claro que no, de modo que este argumento ya por sí es estúpido, pero más estúpido fue lo que hizo Javier Olivera Rabasi cuando quiso copiar este argumento, pues resulta que cita a Jacques Maritain, no para citar lo referente al dibujo del rostro de Lutero de Lucas Fortnagel como lo hizo Luigi Villa, sino, mejor véanlo ustedes mismos. El mismo Maritain señala que el doctor de Coster, quien examinó a Lutero, explica que la boca del difunto se encontraba torcida con el rostro negro y con su cuello rojo y deforme. Sí, otra vez se volvió a equivocar, confundiendo el objetivo por la cual Luigi Villa citaba a Maritain y Javier Olivera Rabasi está citando a Maritain para defender el argumento que un supuesto doctor de Coster examinó el cuerpo sin vida de Lutero. Cuando Luigi Villa lo citaba por este dibujo que estás viendo en pantalla, que fue hecho por el pintor Lucas Fortnagel un día después de la muerte de Lutero, y que según Luigi Villa, aquí se puede ver el rostro de Martín Lutero cuando cometió suicidio. Pero fue más estúpido el argumento de Javier Olivera Rabasi confundir esta cita con la cita de un doctor de Coster, y atribuírselo a Jacques Maritain por su pésima compresión de lectura. Pero vamos, las cosas aquí no acaban. Vemos que Luigi Villa pone un número 9 pequeñito al final de este párrafo, ese número 9 es la referencia. Cuando vamos a la referencia del número 9, Luigi Villa dice esto. En esta obra, Maritain ofrece también una lista impresionante de amigos, de compañeros y primeros discípulos de Lutero que se suicidaron. Una verdadera epidemia. Y sí, es verdad, Jacques Maritain creía en esa leyenda del suicidio de Martín Lutero como también en la leyenda que incluso, los amigos de Lutero se habían suicidado, pero eso, como dice mi abuela, es otra historia. Bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto la referencia 9 del panfleto de Luigi Villa? Bueno, pues Javier Olivera Rabasi también repite este argumento, como puedes ver, solo que aquí, vemos que puso este argumento en la referencia 6, la cual dice. Y bien. Es interesante coincidencia, Maritain cuenta en su libro Tres Reformadores, que muchos amigos, compañeros y primeros discípulos de Lutero también acabaron suicidándose. Pero al ver dónde referenció esto en su artículo. Dios mío. Lo hizo para referenciar la carta apócrifa de Ambrosio Hutfeld. Como dice Elmer Scott. ¡Esto es un relajo! Oh sí, este artículo es todo un desastre, y precisamente es el mismo artículo que los fanáticos católicos copian y pegan en las redes sociales. Sí amigo, a este nivel tan bajo ha caído la apologética católica, por eso, como dije, al menos Majunque mentía pero sabía hacerlo con estilo y más refinado. Pero estos fanáticos papistas del siglo XXI ni mentir pueden, hasta para plagiar un artículo son todo un desastre. Pero vamos, todavía falta el plato fuerte. Pero aquí será involucrado a otro apologista católico que ya todos conocemos. Sí señores, lo que están viendo, es Rodrigo Andrés Calvo otra vez. Ponte cómodo en tu silla porque aquí las cosas se van a poner color de hormiga.
Todo empezó cuando el teólogo en ciencias religiosas llamado Guido Rojas, decide responder a la campaña antievangélica de Rodrigo Andrés Calvo, la cual Rodrigo estaba propagando más este mito del suicidio de Martín Lutero, así que Guido Rojas hizo una respuesta en un video, donde él dice: estudiar, pero también hay una controversia donde se piensa que Martín Lutero, debido de pronto a sus trastornos que tenía de personalidad, eso sí no se puede desconocer, los cuadros clínicos que se han hecho de estudios desde el punto de vista psiquiátrico, el psicoanálisis, no se puede descartar que Martín Lutero era una persona neurasténica, que tenía a veces ataques de pánico, pero eso algunos han querido adjudicar que eso lo llevó a un suicidio y que se ahorcó al final de su vida. A mí me parece que eso es una leyenda y que eso es una propaganda antievangélica. Yo voy a mostrar las pruebas en físico como me gusta a mí. Rodrigo decide hacer una respuesta, supuestamente citando a 3 eruditos que apoyan el suicidio entre comillas de Martín Lutero. En la descripción te dejo el link para que veas el video de Guido Rojas y el video de Rodrigo Andrés Calvo. Pero Rodrigo, ese día que hizo su video respuesta a Guido, tenía muchas ganas de hacer el ridículo en público otra vez. Realmente por un momento pensé que Rodrigo es masoquista, porque autohumillarse como él lo hizo, realmente es legendario, épico y a la vez, algo que no se ve todos los días. El señor al principio de su video cita su supuesta referencia para probar el suicidio de Martín Lutero, de la cual es el libro llamado Lutero, su tiempo, vida y legado de Bantuil G. dos Santos. Dejaré que usted mismo vea los argumentos tan horrendamente pésimos que usó en esa parte de su video. Yo me enfocaré en el segundo erudito que cita Rodrigo para defender la leyenda del suicidio de Martín Lutero, porque es ahí donde viene lo interesante. Rodrigo cita a un erudito francés protestante llamado Georges Claudin, y lo hace poniendo en pantalla un PDF de la cual es de la obra titulada La mort de Luther, en español, La muerte de Lutero, escrita en 1895. Rodrigo lee este PDF, y lo hace, usando acento francés. Veamos. Mais le demande en Hollande selon notre habitude à dire notre maître à Savillère, nous le trouverons au douleur, lui. Notre maître Martin, nuestro maestro Martín, ¿sí? Pendu en insolite et misérablement étranglé. Pendía de una cuerda y miserablemente estrangulado. Hacer horrible espectáculo. Nos fue la narración de cómo murió Lutero por un bachiller de teología que se graduó, ¿sí? Se graduó, felicitado, pues esto fue laureada esta tesis de grado, la mort de Luther, de Georges Claudin, y él se graduó nada más y nada menos, no de una universidad católica, pues que digan, es que los anticatólicos no. Université de France Académie de Paris, la Academia de París, la Universidad de Francia. Aquí, presenté a la Faculté de Teología de Protestante de París. Presentado a la Facultad de Teología Protestante de París. Entonces, bueno, háganme el favor. Por Dios. ¿Ahora qué? ¿Acaso estamos ante un erudito protestante que apoya la leyenda del suicidio de Martín Lutero? No, claro que no. Rodrigo simplemente está sacando de contexto a este erudito protestante, pues está leyendo la parte donde Georges Claudin puso la carta apócrifa de Ambrosio Kutfeld para luego refutarla. No está leyendo los argumentos de Georges Claudin. Es decir, Rodrigo Calvo está citando a un erudito protestante, que escribió una refutación, ni más ni menos que a Majunke. Y Rodrigo cita la carta apócrifa de Ambrosio Kutfeld que puso Georges Claudin para luego criticar y refutar dicha carta apócrifa. ¿Por qué Rodrigo Andrés Calvo no cita el contexto de este PDF? Aquí verás las razones.
Como dije, Georges Claudin escribió una refutación a la leyenda del suicidio de Martín Lutero. En su prólogo dice cuál es el objetivo de su libro. Quizás uno se pregunte, ¿qué interés puede tener un nuevo estudio sobre la muerte de Lutero, cuando no faltan las eruditos y populares biografías del gran reformador, y que su muerte es conocida y perfectamente documentada en todos sus detalles? Así que no hubiéramos pensado en hacer este trabajo si, en los últimos años, los escritores católicos no hubieran creído necesario atacar los relatos hechos por testigos presenciales y propagar calumnias sobre el fin del reformador. Sobre la leyenda del suicidio de Martín Lutero dice: el suicidio de Lutero es una odiosa fábula inventada por sus adversarios. Esto es lo que queremos intentar, con la esperanza de compartir con nuestros lectores nuestra convicción innata de que Lutero murió como vivió, como cristiano. Y sobre aquellos católicos fanáticos, como Rodrigo por ejemplo, que propagan la leyenda del suicidio de Martín Lutero dice: se necesita el odio, el sesgo de un fanático para atreverse a hacer tales argumentos en público. Para cualquier hombre serio, para cualquiera que quiera examinar las cosas a conciencia, el relato del siervo no es más que una calumnia de todos los tiempos por adversarios sin argumentos y pensando que el fin justifica los medios. Esta fábula calumniosa no es más que una manifestación más del espíritu que había inspirado a los oponentes a unirle, durante la vida misma del reformador, un estúpido panfleto que relata su muerte. Realmente Rodrigo está haciendo el ridículo y sin vergüenza alguna cita fuera de contexto a Georges Claudin. Y lo que es peor, todavía, después de citar fuera de contexto a Georges Claudin, dice esto. Entonces, bueno, háganme el favor, esto sí es academia. Y fue presentada en una universidad protestante. No digan, no, es que eso es anticatolicismo, es que no sé qué, a mí no me quieren, todos me odian, vamos a comer gusanos. No. Las cosas son como son. Alguien que sí se presentó como bachiller en teología, no licenciado en ciencias religiosas, sino bachiller en teología, presenta la forma como murió Lutero y fue aprobado. Ahí está el sello. Y de hecho, por ejemplo, esta, si ustedes ven aquí, reposa esta copia en la Biblioteca Nacional de París. En la Biblioteca Nacional de París. O sea, para que este documento repose en la biblioteca, ahí está el sello, la Biblioteca Nacional de París, no es un pasquín. Es un estudio serio, histórico, que está guardado con celo. ¿Usted cree que en las bibliotecas de su ciudad o de su país van a guardar cualquier moco de mico, cualquier papelucho que alguien se inventó? No. Ahí lo que tiene unos altos estándares de estudio es lo que se guarda, lo que vale la pena. Ahí usted no va a encontrar los tratados de los testigos de Jehová ni nada de eso. Pero bueno, ese es otro tema. Es lamentable el caso, como dije, ni siquiera para mentir estos apologistas fanáticos pueden hacerlo bien. Como dije anteriormente, al menos Mahum que mentía, pero lo hacía con más estilo y más refinado. Los apologistas católicos de hoy ni eso pueden hacer bien. Rodrigo aquí básicamente hizo el ridículo, pero a diferencia de otros casos anteriores donde también hizo el ridículo, es que aquí, él lo hace de una forma más épico, porque tuvo acceso básicamente a la fuente primaria y leyó dicha fuente ni más ni menos que en francés, pero aún así hace el ridículo. Pero vamos, las cosas aquí se pueden poner más peor aún. Pues Rodrigo Calvo trae a un tercer erudito, que supuestamente apoya el suicidio de Martín Lutero. Y claro, no pudo traer a nadie más que ni menos que Javier Olivera Rabasi. Y de hecho, Javier Olivera Rabasi es el culpable en cierta parte que Rodrigo Andrés Calvo mal citara al erudito protestante francés Georges Claudin. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque resulta que Javier Olivera Rabasi también mal cita a Georges Claudin, y no solo eso, todavía pone el link donde se puede descargar el PDF que Rodrigo Andrés sacó de contexto. Sí amigo, es lamentable.
A este nivel tan deplorable ha caído la apologética católica al querer defender semejante cuento que Martín Lutero se suicidó. Ojalá Carlos Acutis, ahora que es santo protector de la internet, ilumine la mente de estas pobres almas que solo les gusta hacer el ridículo en las redes sociales. Jejeje, es humor, mis hermanos. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus familiares y amigos. Suscríbete si no lo has hecho, dale click a la campanita para tener una notificación cada vez que suba un nuevo video.